Hay una pregunta crucial que necesariamente en algún momento de la vida toda persona lo más probable es que se hace, y es: ¿cuál es la razón de la existencia del hombre en la tierra? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es la finalidad? ¿De dónde venimos? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿A dónde vamos? Son preguntas denominadas existenciales y que obviamente marcan la vida de una persona cuando esa persona encuentra precisamente eso, la razón de su existencia. En Génesis capítulo 2 dice la Escritura que el Señor nos creó de una manera especial, primero para relacionarnos con la tierra en la cual nos puso, nos creó del polvo de la tierra, ¿cierto? Hizo barro y formó al hombre en términos materiales. Pero dice también que el Señor sopló aliento de vida en el hombre, y eso lo determina como una persona distinta, como una persona especial, como una persona que es hecha a imagen y semejanza de Dios. Y esta razón principal de que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios es la que determina cuál es el propósito y el objetivo de nuestra vida. Y el propósito y el objetivo de nuestra vida no es meramente vivir, no es meramente formar familia, ¿cierto? Tener hijos, trabajar para sustentarnos, que todo eso está dentro de lo que hacemos naturalmente aquí en esta tierra, pero hay algo más en el hombre. Hay algo más importante que es dada por ese aliento de vida que lo relaciona con Dios, así como el cuerpo nos relaciona con esta tierra, así también el aliento de vida dado por el Señor nos relaciona con Él. Y esto marca el propósito por el cual el hombre viene a esta tierra, y el propósito es la adoración de Dios, que lo adoremos a Él, que reflejemos su imagen donde sea que estemos y que en consecuencia podamos adorarlo a Él, no solo a través de la alabanza que hacemos cuando nos reunimos, sino a través de la vida completa del ser humano. Pero ¿qué pasó en el proceso? Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6. El hombre cayó miserablemente en pecado y desde allí en adelante se distorsionó esa razón de adoración, ese propósito de adoración, particularmente en cuanto al objeto de nuestra adoración, que era el Dios creador. Desde allí entonces el hombre sigue tratando de manifestar ese propósito porque intrínsecamente somos constituidos como seres que adoramos, pero empezamos a adorar la criatura antes que al Creador. Empezamos a adorar las ideas antes que la palabra de Dios. Nuestras ideas, nuestra filosofía de vida, nuestros propósitos de vida son puestos delante nuestro como si fuera esa la razón de nuestra existencia. Sin embargo, eso es un error grande y está así o es determinado así por nuestra condición pecaminosa. Eso es lo que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 1. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ahí está el propósito. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Luego vemos la degradación. Y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Allí está la gran distorsión de la adoración. El hombre nació como un ser que debía adorar a Dios y encontrar en ella el propósito de su existencia, pero se distorsionó por causa del pecado. Y durante miles de años eso pasó con el ser humano, que buscó afanosamente encontrar o reencontrar su propósito, su razón de existencia, pero nunca pudo de una manera plena hasta que el Señor en su gracia se manifestó de una manera especial y particular en su Hijo, el Señor Jesucristo. Y esto es lo que ocurre aquí en el relato que acabamos de leer hace un momento atrás, conocido por todos. Todos sabemos esta historia, las historias de Navidad. Podría alguna persona, ¿cierto?, poder juntar todas estas historias de los relatos de lo que pasó esos días especiales donde el Dios hombre vino a este mundo, o Dios se hizo hombre y entonces tomó esa naturaleza humana para identificarse con nosotros. Y dice, por eso el versículo 10, que estas son nuevas de gran gozo, pero el ángel le dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas
de gran gozo que será para todo el pueblo. ¿Qué es lo que es el gozo? ¿Qué es lo que es aquello que es desconocido para el hombre, que solo vive de alegrías circunstanciales y muchas tristezas? Como dice también el libro de Job, el hombre nace para sufrir. En tiempos como los que vivimos parece extraño hablar de gozo y alegría y paz. Son estos conceptos que se plasman en la manifestación del Hijo de Dios en cuanto a su nacimiento. Gozo, alegría, paz, buena voluntad, todo esto aparece aquí. Vemos y escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor en términos puntuales de la actualidad, y en lugar de paz vemos rencilla, en lugar de gozo y alegría vemos tristeza y desencanto, en lugar de bondad vemos indiferencia y egoísmo. Y esto es así porque nuestro mundo actual ha determinado prescindir de Dios y sus preceptos. Y cuando esto ocurre, la paz, el gozo y la buena voluntad están completamente ausentes y son imposibles, porque si se deja a un lado a Dios, ya la ecuación no cuadra. Porque es precisamente el origen de toda bondad, el origen de la paz, el origen del gozo. Cuando Cristo no es la fuente de todas estas bendiciones, entonces la buscamos en cosas que no pueden llenar el alma. Tal como escribe Pablo a los Romanos, una sociedad que habiendo conocido a Dios no le glorificó como a Dios, solo les espera la ira de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra aquello, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esto pasó desde el momento en que el hombre se rebeló contra Dios en el Edén y sigue hoy siendo más evidente que nunca. Alguien escribió e hizo una descripción propicia de lo que ocurre en el día de hoy. Esta persona que escribió, la escribió hace muchos años atrás, sin embargo, hoy es tan pertinente como en ese tiempo. Dice: miro a mi alrededor y veo a la tiranía gobernando sobre los cuerpos y las almas de los hombres. Veo a Dios olvidado. Veo a una raza mundana persiguiendo las riquezas. Y veo a una raza mundana sangrienta siguiendo a Moloc, el ídolo abominable que la Biblia menciona. Veo a la ambición cabalgando como Nimrod sobre la tierra, a Dios olvidado, y su nombre deshonrado. Esta es una descripción adecuada del mundo presente y la verdad de todas las épocas, de todos los tiempos, porque el hombre sigue siendo exactamente el mismo. Vive de espaldas a Dios y sin embargo hace una gran celebración un día al año. Vive de espaldas a Dios y sin embargo comienza hasta las personas que menos podríamos esperar, mandando saludos de paz, de prosperidad. Leía a una mujer que es política chilena, de la política chilena, que mandó y dijo a todo el mundo que debían quemar todo Chile si era posible, el 18 de octubre de 2019. Y esa persona sentada en su sillón en la casa ahora, mandando buena voluntad para todos. Paz. Esa es la hipocresía de un mundo sin Dios. Esto es lo que ocurre cuando la gente vive fuera del propósito de Dios. Cuando se prescinde de Dios, la misma vida humana pierde su valor intrínseco. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en el aborto o en todas aquellas cosas que están ocurriendo, la eutanasia, por ejemplo, a pedido prácticamente, como a la carta, como en un restaurante, nosotros nos damos cuenta que eso ocurre porque se perdió de vista a Dios y sus principios y sus preceptos. Porque cuando el hombre prescinde de Dios, entonces necesariamente lo que ocurre es que se desvirtúa a sí mismo. Porque si fuimos hechos imagen y semejanza de Dios, solamente podemos encontrar nuestra razón de existencia precisamente en el Creador. Por eso no es extraño que esta sociedad considere como algo honorable matar a los niños en gestación en el vientre de sus madres y abandonar a los ancianos a la más abyecta soledad para que mueran olvidados. Eso es lo que está pasando. Este es un cuadro terrible pero realista. Y lo menos que vemos en él es gozo, paz, buena voluntad. Menos aún vemos que el mundo se incline delante de Dios para dar gloria a su nombre. ¿Qué es eso? Sin embargo,
Eso es lo que proclamaron los ángeles cuando iluminaron con su presencia la oscura noche en los campos de Belén. Cuando el Hijo de Dios se hizo hombre, este cántico ha sido conocido como el Gloria in excelsis Deo, por sus palabras en latín. De hecho, en Belén hay una parte que tiene un gran título como en un arco donde estas palabras en latín aparecen en Israel, Gloria in excelsis Deo. Y uno entra allí y encuentra cuevas donde los pastores de la antigüedad se guarecían del frío para cuidar a sus ovejas. La expresión de gozo por parte de los ángeles es notable. Ellos podían apreciar la sublime gracia de Dios que se hacía hombre para salvar a los pecadores. Para ellos era un espectáculo la misericordia de Dios. Ellos no habían conocido la misericordia de Dios. Dios siempre, eternamente ha sido misericordioso, pero ellos no, los ángeles no captaban eso, porque los ángeles no son objeto de la misericordia de Dios, porque nunca han pecado. Para ellos era un espectáculo, una expresión sublime del amor de Dios por hombres perdidos, más aún por sus enemigos acérrimos. Esa es una de las cosas que nos cuesta considerar y reconocer. El orgullo no nos deja reconocer que eso éramos enemigos acérrimos de Dios en nuestra alma, en lo profundo de nuestro corazón. Odiábamos la luz, amábamos las tinieblas. Al contrastar la noche negra del pecado que tiene a este mundo en la más grande oscuridad espiritual, con la luz de la gloria de Dios que se hizo presente en el nacimiento del Salvador, vemos que el mensaje del Evangelio sigue siendo la única luz que puede penetrar las tinieblas del pecado y disipar sus terribles efectos. Solo la luz del Evangelio de Jesucristo. Hablamos mucho de muchos temas, pero las nubes de la contingencia a veces no permiten ver y apreciar en todo su esplendor la gloria del Evangelio en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. El Evangelio hoy sigue siendo pertinente y lo seguirá siendo siempre. Es un mensaje que trasciende épocas, sociedades, tiempos y circunstancias. Tal como ayer, hoy se debe oír con fuerza que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo para dar su vida en rescate por muchos. Lucas relata que fue una multitud de las huestes celestiales, es decir, el ángel que dio las buenas nuevas a los pastores de pronto fue acompañado por una multitud, cuya finalidad fue alabar a Dios por su gloriosa condescendencia para con los hombres. Y la alabanza se puede dividir en tres partes, que es un bosquejo natural que aparece ahí en el versículo 14. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Vamos a ver esta división y la vamos a ir explicando paso a paso. Y yo quiero que no sea simplemente una enseñanza que nosotros podamos captar en estos momentos, sino que podamos, después de aquello, amar mucho más al Señor que se hizo hombre y vino a esta tierra. Que pueda ser una transformación tan grande en nuestra vida que podamos renunciar a nuestro propio egoísmo natural, a esa soberbia a veces que no nos permite postrarnos delante del Señor y adorarlo como corresponde, sino que volvamos otra vez a entender, y no solo eso, sino a vivir el propósito por el cual fuimos creados, que es la adoración a este Señor glorioso. Lo primero que vemos allí es gloria a Dios en las alturas. Esto marca el sumo propósito por el cual Dios desciende de lo alto y toma una naturaleza humana. De hecho, es la razón por la cual nos creó. Para que demos gloria a su nombre todos los días de nuestra vida. Eso lo dice explícitamente Isaías capítulo 43, versículo 7. El Señor a través de Isaías lo dice. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía. Los llamé, los formé y los hice. Cuando el Señor sacó a su pueblo de Israel, o cuando mandó, mejor dicho, a Moisés y a Aarón a poder decirle a Faraón, deja ir a mi pueblo, la razón y el propósito fue para que me sirvan,
para celebrarme fiesta, dice en otra oportunidad. En 7 veces fue esto un hecho y el propósito siempre fue el mismo, para que me celebre fiesta, para que me sirva, para que me honre, para que me glorifique. Ese fue el propósito. Y noten como lo primero que dicen los ángeles aquí es, gloria a Dios en las alturas. No hay nada más elevado que esto, que Dios sea glorificado. Los ángeles no parten con el hombre y su necesidad, y eso es algo interesante. No parten con el hombre y su necesidad, sino con Dios y su gloria. La proclamación de los ángeles es teocéntrica, no antropocéntrica. Dios es el centro, Dios es la razón, Dios es el propósito. Y eso es lo que la iglesia, lamentablemente, incluso la iglesia evangélica por mucho tiempo no entendió. Que Dios es el propósito, la razón por la cual existe la iglesia. Ellos entienden, los ángeles entendían que el hecho de que Dios haya tomado forma humana lo glorifica, lo exalta. Nosotros vemos como el apóstol Pablo dice en Filipenses 2 del 5 al 11, la humillación que el Señor Jesucristo tuvo al venir de su trono, al descender y tomar forma humana. Sin embargo, aquí también los ángeles dicen que eso glorifica a Dios, el hecho de venir y hacer aquello. Porque eso muestra un amor incondicional, extraordinario, incomprensible, que no podemos penetrar la mente de Dios para saber por qué hizo eso. Pero aquí los ángeles dicen que esto lo glorifica o lo debe glorificar. El hecho de que Dios tome forma humana presenta una razón sin precedentes por la cual es digno de adoración. Los ángeles conocían a la segunda persona de la Trinidad y su gloria antes de su encarnación. Seguramente fueron testigos de la caída del hombre y su consiguiente alienación de Dios. Y también sabían que Dios proveyó un camino para que los hombres volvieran a Él para su salvación. Por lo que saben que este es momento único e irrepetible. Por supuesto, ellos conocían la gran bondad de Dios, pero ahora en una forma superlativa podrían apreciarla en su condescendencia para con los hombres, como dice el Salmo 113. Es decir, ahora veían en una forma experimental lo que significaba el amor de Dios para con los hombres. Nunca habían visto eso de una manera tan grande como la vieron aquí. Y aunque habían proclamado antes de la creación y durante la creación, cuando Dios se hace hombre, el coro celestial llega a un canto sublime. Es más grande, el hecho más glorioso de la historia de la humanidad y el hecho más glorioso de la eternidad, podríamos decir, se dio precisamente en esto. Y por eso es que es tan triste cuando se distorsiona todo esto, cuando se banaliza todo esto. Y como dije, las personas que odian con todo su corazón a Dios celebran una fiesta. Es muy triste, porque desde el punto de vista de lo que nosotros vemos en las Escrituras, este es el hecho más glorioso de la historia. Unido a la cruz, es lo más grande que ha ocurrido. Por eso los ángeles cantan gloria a Dios en las alturas. ¿Qué nos enseñan los ángeles en su alabanza? Nos enseñan que la salvación es la suprema gloria de Dios, la salvación de los hombres. Y aunque toda la creación le alaba constantemente, recuerden, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, la encarnación del Hijo de Dios para salvar a pecadores le alaba y glorifica en una forma particular. La encarnación es el gran cántico. Aunque la creación sea un órgano majestuoso de alabanza, dijo alguien, no puede alcanzar el compás del cántico de oro. Encarnación. Hay más en la encarnación que en la creación, más melodía en Jesús en el pesebre de la que hay en mundos sobre mundos que despliegan su grandeza alrededor del trono del Altísimo. Hay más en la encarnación que en la creación, más melodía en Jesús en el pesebre de la que hay en mundos sobre mundos que despliegan su grandeza alrededor del trono del Altísimo.
Nunca los ángeles habían contemplado algo similar. Por eso lo alaban también en una forma sublime. La razón es que la encarnación, el despliegue de los atributos de Dios es maravilloso. Su sabiduría es notable al contemplar su perfecto plan para salvar a los pecadores. Era necesario tomar una naturaleza humana porque no venía a socorrer a los ángeles, sino a los hombres. Era necesario porque era la única forma de seguir siendo justo y al mismo tiempo salvar a los impíos. Era la única forma porque su justicia debía ser ejecutada sobre los transgresores. Por lo cual Él pone a su Hijo en lugar de ellos para que en representación de ellos reciba toda su ira y de esta manera salvar a los que son de la fe de Jesús. Para parafrasear lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 3. Era necesario. Se despliega toda su sabiduría. De hecho, más adelante el apóstol Pablo en una de sus cartas en Colosenses va a decir que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Su poder es evidente también en la encarnación, además de su sabiduría. Nadie podía dar vida a los muertos, solo aquel que tiene vida en sí mismo podía hacerlo. Y por eso que es una aberración teológica y una verdadera herejía cuando se dice que el Señor fue el primer ser creado. Por ahí algunos movimientos sectarios dicen esto. Es imposible que sea un ser creado porque solamente el Dios eterno tiene vida en sí mismo. Y entonces solamente el Dios eterno podía dar vida a los muertos. Para lo cual debía morir y levantarse, y por eso tomó una naturaleza humana. Y levantarse entre los muertos, de ahí la razón de la encarnación. Y solo Dios puede hacer eso. Su sabiduría, su poder, su fidelidad. Es también notable en la encarnación. Todas las promesas llegan a su cumplimiento en una forma singular en la persona de Jesús. Como el apóstol Pablo explica en Efesios 1, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. En Cristo nos escogió, en Cristo nos predestinó, en Cristo nos adoptó, en Cristo nos hizo aceptos, en Cristo nos redimió, en Cristo nos perdonó, en Cristo nos heredó. Y todo comenzó en la encarnación en términos de la ejecución de su plan perfecto. Todo esto es en Cristo. Todas las promesas que habían hecho los profetas en el Antiguo Testamento, todo lo que Dios había hecho anticipado este Evangelio glorioso, todo lo que aparece en los Salmos en términos de rituales y ceremonias, todo se cumple en la persona gloriosa de Cristo. Si hablamos de su amor como cuarta característica que podemos ver en su gloria, es todavía más evidente. La marca del verdadero amor está en el Hijo de Dios en una forma única. Juan nos dice que en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Primera de Juan 4:9. Por tanto, si en la encarnación se despliegan los atributos del carácter de Dios en una forma sublime, entonces Él es glorificado, y solo Él y nadie más que Él. Y esto es lo que tenemos que recordar permanentemente, no solo en una fecha. También nos enseñan los ángeles en su alabanza que si la encarnación es debido al plan de Dios, por lo cual recibe adecuadamente la gloria, el hombre no tiene otra participación que ser objeto de la gracia de Dios por medio de este plan perfecto. De tal manera que no puede recibir ni una gota de esa gloria. Y eso hay que repetirlo hasta el cansancio. Ningún predicador, ni por más dotado que sea, debe recibir nada de esa gloria. Porque no es más que un portavoz, un instrumento. Pero Dios es el que debe ser glorificado. Porque es su plan, es su sabiduría, es su poder, es su amor, es su fidelidad.
Como alguien dijo, las únicas buenas nuevas que hicieron cantar a los ángeles son esas que ponen a Dios primero, a Dios por último y a Dios en medio. Y a Dios sin fin en la salvación de sus criaturas. Y ponen la corona entera únicamente sobre la cabeza de quien salva sin ayuda. Por todas estas razones y muchas más, Dios es glorificado en la encarnación de una manera sublime y particular y singular. Por tanto, los ángeles adecuadamente glorifican a Dios. Gloria a Dios en las alturas. Y eso es lo que nosotros debemos hacer también. Ese es el propósito sublime, la razón por la cual usted existe y por la cual yo existo también. Por la cual he venido a esta tierra. Hay una razón superior que es la gloria de Dios, que es la alabanza de Dios, que es la exaltación de Dios, que es la adoración continua a Dios. De tal forma que los ángeles nos están diciendo, todos los hombres, sin excepción, deben adorar a Dios y darle gloria por lo que Él es e hizo por nosotros. La pregunta básica y práctica es, ¿estamos adorando a Dios? ¿Estamos viviendo para este objetivo sublime? ¿O todavía estamos enredados en las cosas de este mundo, queriendo hacer nuestra voluntad, deseando la satisfacción propia de nuestro carácter egoísta? Todavía estamos centrados en nosotros mismos y la verdad es que si somos sinceros, hermanos, todavía luchamos con esto. Todavía luchamos con esto. Necesitamos desprendernos de estas cosas. Si es la razón por la cual fuimos creados y los ángeles así lo dicen en el momento más sublime de la historia de la humanidad, entonces debemos volver otra vez a este punto crucial. ¿Estamos viviendo para la gloria de Dios? Segundo, en la tierra paz. Baja del cielo, ahora la tierra. Y noten cómo estas cosas están conectadas, porque cuando el Señor trae paz a la tierra, Él es glorificado. Si la primera parte de la alabanza de Dios, la alabanza de gloria, da gloria a Dios en las alturas con un sabor especial en función de la encarnación, esta segunda parte es más singular aún. ¿Por qué? Desde el momento en que el hombre se rebeló contra Dios en el Edén, nunca más hubo paz en la tierra. Nunca más. Vemos toda la historia y no vemos paz. En 1948 se juntaron un grupo de personas después de la Segunda Guerra Mundial y dijeron, vamos a instituir una institución a nivel mundial, valga la redundancia, para que pueda establecer la paz entre las naciones, para que nunca más haya este derramamiento de sangre que costó más de 50 millones de vidas, como fue la Primera y Segunda Guerra Mundial. Vamos a hacer algo para establecer la paz. Y por eso su eslogan es paz y seguridad. ¿Saben lo que ha traído ese instrumento hasta el día de hoy? Más guerra, más desastre, más distorsión de la verdad, más engaño. Se llaman las Naciones Unidas. El hombre no puede establecer la paz. ¿Por qué? Porque no tiene paz en sí mismo, no es intrínseco a su naturaleza y su carácter, porque es un pecador. Es imposible. Se nos pueden dar charlas sobre la paz, pero no sirven de nada. Porque la paz tiene un ingrediente central y único y que tiene que ver con la morada del príncipe de paz en el corazón del hombre. Desde que el hombre cayó, lo único que ha existido es guerras fratricidas, odio, resentimiento. Los enemigos están en todas partes, especialmente en su propio corazón, que es engañoso más que todas las cosas, como dice Jeremías. Por lo que la paz no ha podido ser una realidad en la tierra entre los hombres en sí mismo, en cada hombre, porque no está en paz con Dios. Eso es lo que dice Romanos
capítulo 5, eso es lo que dice también Colosenses, capítulo 2. Éramos por naturaleza enemigos en nuestra mente y en nuestras obras. Todo lo que hacíamos mostrábamos que estábamos enemistados con Dios y eso sigue siendo una realidad hoy. Pero ¿cuál es la diferencia? Que con la encarnación se produjo un punto de inflexión. Hay alguien que no es un concepto, que no es una definición, que no es una descripción, sino alguien que es una persona que es la paz en sí mismo, Jesucristo. Ahora ha nacido el príncipe de paz. Aquel que viene a reconciliar al hombre con Dios, el mismo que en su cuerpo de carne por medio de la muerte reconcilia al hombre con Dios. Y noten cómo se une la encarnación con la crucifixión. ¿Por qué? Porque esa paz no era gratis. No es que Dios iba a venir del cielo y dijera, haya paz entre los hombres y entonces inmediatamente se producía paz entre nosotros. No, porque la paz tenía un alto costo. Porque la paz no podía pasar a llevar la justicia de Dios. Y la justicia de Dios exigía que cada uno de nosotros muriéramos irremisiblemente por la eternidad. Estuviésemos separados de Dios para siempre. Eso es lo que exigía la justicia de Dios. Y por eso entonces era necesario que el Señor naciera. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Para qué? Para aquel que era la esencia misma de la paz, viniera a establecer esa paz entre el Dios ofendido por causa de nuestra multiplicidad de pecados y el hombre. Y entonces existiera reconciliación. Cuando hay reconciliación, hay paz. Por lo que es apropiada esta alabanza al contemplar a Dios hecho hombre, porque en sus alas trae reconciliación a aquellos que éramos extraños y enemigos. Ahora nos ha reconciliado, dice Pablo. ¿Cómo puede haber paz? ¿Cómo puede el mundo político a nivel mundial ofrecer paz si ellos mismos no tienen paz? Todas son utopías, son sueños. Es construir castillos en el aire. Es absurdo, no tiene sentido. Es vano todo esto. Se necesita urgentemente que el hombre se reconcilie con Dios. Eso no es lo que dice que es la razón por la cual nos llama a nosotros embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué tenemos que decir? Que se reconcilien con Dios. Y lo más extraordinario es que ya está hecho esa obra en Cristo Jesús. Él vino a traer paz a la tierra. Y Él pagó el costo de la paz en la cruz. Si bien es cierto, en su primera venida no vino a quitar las guerras y las enemistades del hombre, sí vino a traer paz al corazón del hombre por medio de justificarlos en su muerte. Justificados, pues por la fe tenemos, ¿qué cosa? Paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios. Esa es lo más hermoso, lo más glorioso de la obra de Cristo. Él nos reconcilió con su Padre. Esto es lo que cambió radicalmente el ánimo de los discípulos que estaban escondidos, temerosos, después de que el Señor Jesucristo muriera en la cruz el domingo. Ese domingo ellos se fueron al aposento alto y estaban temblando y temerosos, dice la Escritura en Juan capítulo 20. Y el Señor se manifestó en medio de ellos resucitado. Y lo primero que le dijo fue, paz a vosotros. Paz a vosotros. Y luego les mostró las manos y los pies como evidencia de que esa paz dependía de su victoria sobre la muerte. Maravilloso. Le estaba diciendo, yo mismo, el que ustedes vieron crucificado, el que vieron expirar en una cruz, yo mismo me levanté de entre los muertos y aquí estoy. Vean mis manos y mis pies. Hay un fundamento sólido por la cual esa paz llega al corazón del hombre y es el hecho de que Cristo murió en la cruz, pero también que Cristo resucitó entre los muertos. ¿Notan cómo se une ahora la doctrina? Encarnación en los campos de Belén,
iba a traer paz, iba a pagar el costo de la paz a través de su muerte e iba a sellar esa victoria sobre la muerte, trayendo paz definitiva con su resurrección. Esto es lo que nos dice la Biblia. Por eso no podemos ver en forma miope solamente una parte de la doctrina, debemos considerarla toda en general. Cristo se encarnó, Cristo fue crucificado, Cristo resucitó. Por lo tanto, no puede haber paz en la tierra entre los hombres que han prescindido de Dios, y eso es imposible. Que tienen su nombre como ofensivo, incluso en las mismas esferas donde se plasman las leyes de un país, en los mismos parlamentos de los países, odian la Biblia y odian al Dios de la Biblia. ¿Cómo van a haber leyes que traigan paz al hombre? Es imposible. Por eso, hermanos, no coloque su mirada en políticos que aparecen como mesías de pronto y que supuestamente van a darle todo lo que ustedes necesitan. Es mentira. Aunque tengan los mejores deseos de sus corazones, no pueden, porque tienen que estar en paz con Dios primeramente. No puede haber paz en el mundo que se burla flagrantemente del Hijo de Dios. No puede haber paz en una sociedad que ha botado a la basura las normas de Dios como obsoletas. Ya vienen los conservadores ya, con sus leyes anacrónicas, con sus creencias fantasiosas. No puede haber paz entre los hombres cuando desprecian el evangelio de la reconciliación. ¿Cómo puede haber paz? Es imposible. La única forma en que el hombre disfrute de esa paz que vino en la persona de Jesucristo es que se arrepienta de su maldad y corra a los brazos del Señor. Es la única forma. Usted puede estar pensando, pero yo no soy mala persona. Y puede ser verdad que en términos horizontales, al mirar al resto de la sociedad, puede decir, no soy mala persona, pero ¿saben dónde realmente debemos mirar? Es al Señor. Y allí encontramos nuestras grandes falencias. Véase Isaías capítulo 6. En el capítulo 5 de Isaías dice, ay de aquellos, 6 veces, ay de aquellos. Y luego cuando se encuentra con el Señor dice, ay de mí. Y por eso entonces no trate de compararse con los demás para ver la real condición de su corazón. Ve a Cristo. Allí encuentra la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones y nuestras mentes por medio de Jesucristo nuestro Señor. Esa paz sagrada entre el alma perdonada y el Dios perdonador. Bien expresaron los ángeles, paz en la tierra porque Cristo estaba presente. Esto es maravilloso. Allí encontramos entonces la razón de nuestra existencia. Podemos adorar a Dios y vivir para su gloria. Podemos adorar a Dios y darle gracias por su obra de paz en nuestros corazones. Ya no estamos enemistados con Dios. Porque hay un cambio sustancial en la historia bíblica desde el punto de vista de lo que vemos en Éxodo capítulo 19. Cuando el Señor dice que se alejen todos, que no toquen el monte, que no se acerquen, ese es el grito del Sinaí, no te acerques o morirás. Pero el de Hebreos, el llamamiento de Hebreos dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué es lo que hay de por medio entre el monte Sinaí y lo que dijo el autor de Hebreos inspirado por el Espíritu Santo? La cruz de Cristo. Pero para que viniera la cruz debía venir primeramente al pesebre. Sin Cristo no hay paz, aunque la procuremos con lágrimas. Tercero, buena voluntad para con los hombres. Algunos traducen equivocadamente paz para los hombres de buena voluntad, pero no es así. El original utiliza una palabra que significa benevolencia para con los hombres. De tal manera que tiene que ver con la actitud de Dios hacia los hombres. No con algo intrínseco que hay a los hombres. Si fuera así, bueno, paz para los hombres de buena voluntad, entonces implicaría que Cristo no es necesario. Pero no es así. No, es
una benevolencia especial de Dios para con los hombres, eso es lo que significa. Y Dios siempre ha sido conocido como un Dios dadivoso, bondadoso. Su bondad es evidente en el mismo hecho de la vida, que es un don de Dios. De hecho, todo lo que tenemos es un don de Dios. Es notorio que Dios pueda ser conocido en forma general por sus dádivas, pero la bondad de Dios para con los hombres es de un carácter único cuando lo vemos a la luz de la encarnación. Dios tiene buena voluntad para con los hombres, tanta buena voluntad que Él ha dicho, y lo ha dicho con juramento: vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Eso es la benevolencia de Dios. Dice Romanos capítulo 2 que su paciencia, o longanimidad como le llama, ¿cierto? Su paciencia extendida debe llevar al hombre al arrepentimiento. Tanta buena voluntad que inclusive ha condescendido a decir: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y si nosotros preguntáramos: Señor, ¿cómo sabré que tú tienes esa buena voluntad para conmigo? Él señalaría aquel pesebre y responde: pecador, dijo alguien, si no tuviese una buena voluntad para contigo, ¿me habrías separado de mi hijo? Si no tuviese buena voluntad para con la raza humana, habría entregado a mi hijo para que se hiciera uno con esa raza y pudiera redimirla de la muerte. Podríamos añadir que Dios podría decir: si no tuviera buena voluntad para contigo, habría derramado toda mi ira sobre mi hijo para que no cayera sobre ti. Hay evidencia sustentable y que permanece siendo un principio constante de que Dios ama al hombre. Y lo ama de una forma única, exclusiva. Y lo ama tanto que no quiere que se muera en sus delitos y pecados. Y por eso el Señor Jesucristo, cuando descendió, Lucas capítulo 19 lo dice, lo veíamos el jueves, cuando descendió del monte de los olivos, cuando giraron, porque hay una curva antes de presenciar Jerusalén, cuando se desciende del monte de los olivos, cuando terminan en la curva y comienza a aparecer la ciudad en todo su esplendor, dice la Biblia que el Señor lloró sobre ella. ¿Por qué lloró sobre ella? Porque estaba viendo a esos hombres que iban rumbo a la muerte eterna. Que el Mesías estaba frente a ellos, extendiendo sus manos para salvarle, y ellos lo que hicieron fue despreciarle. Y por eso lloró. Con un llanto terrible, el llanto del Dios hombre. El llanto del Salvador. Que no quiere que los hombres se pierdan. No quiere que los hombres se pierdan. Esa es la benevolencia de Dios. Hermanos, si nosotros no somos impactados como creyentes al ver a la multitud que todos los días camina por las calles rumbo al infierno, y lo vemos así como Cristo lo vio, entonces estamos fallando en nuestro cristianismo. Cristo lo vio así. Si hubiesen conocido el día de su visitación, dice, con dolor en su alma. Qué terrible. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es en el pesebre donde apreciamos de una manera especial la buena voluntad de Dios para con nosotros los hombres. Es allí donde Dios está diciendo al mundo: yo tengo buena voluntad para con ustedes al enviar a mi Hijo para que muera como vuestro sustituto y darles con ello salvación. La bondad de Dios no solo la podemos apreciar en que nos trajo salvación, sino en que se dio a sí mismo por nosotros para darnos salvación. El Señor no trajo salvación como un paquete, como un regalo de Navidad. No. Él mismo es la salvación. Simeón lo vio claramente. Cuando tuvo al niño en sus brazos ahí en el templo, cuando lo llevaron a los 8 días para hacer el ritual conforme a la ceremonia judía, Simeón tomó al niño y dijo:
han visto mis ojos tu salvación. Él entendió que la salvación no es un regalo de Dios, sino que Dios en sí mismo es la salvación. Esa es la bondad de Dios. No solo Él es la dádiva, Él es el dador. Y en el dador está la salvación. En una relación hecha con Él. Cuando entendemos esto, entonces podemos volver al principio y decir como los ángeles, gloria a Dios en las alturas, por traer paz a la tierra, que sería imposible lograrla sin Cristo, para rescatarnos de su propia ira. Gloria a Dios porque te diste a ti mismo en una benevolencia tan grande que no escatimó Dios ni a su propio Hijo, sino que lo dio a nosotros. ¿Cómo no nos dará también en Él todas las cosas? Dice Pablo en Romanos 8. Hermanos, de esto se trata. No se trata de buenos deseos, de una tarjeta, se trata de esto, del Hijo de Dios que se encarnó para poder traer paz a los hombres, para poder devolvernos lo que perdimos en el huerto del Edén. Paz con Dios. Y para poder devolvernos el propósito, la razón por la cual existimos, que nos transformemos en adoradores de ese Dios que trajo paz y bondad a la tierra. Esto no lo vamos a encontrar en ninguna parte. No lo vamos a encontrar por medio del cumplimiento de proyectos y propósitos que nosotros hagamos en esta tierra. No lo vamos a encontrar en satisfacciones circunstanciales, solamente lo encontramos en Cristo. Cristo es nuestra paz. Gloria a Dios en las alturas. Padre, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por otra vez volvernos a tu palabra para poder entender la razón de nuestra existencia, Señor. Gracias por abrir nuestros ojos un día y perdónanos por todas las veces que hemos visto una forma tan superficial algo de valor tan extraordinario. Perdónanos, Señor, cuando hemos banalizado la Navidad. Perdónanos, Señor, cuando lo vemos como una fiesta más y cuando tanto el impío como el creyente parecen celebrar de la misma manera. Perdónanos, Señor, cuando en realidad debemos doblar nuestras rodillas delante de ti e imitar a los ángeles y decir gloria, gloria a Dios en las alturas, porque ha traído paz a nuestros corazones. Una paz que nunca, nunca terminará porque ya hemos sido reconciliados contigo en Cristo. Y gracias por darnos a tu Hijo, Señor, porque en Él viene la salvación. La salvación eterna, la salvación permanente. Bendice a mis hermanos y Padre, otra vez rogamos a ti que tu Espíritu, Señor, convenza a quienes aún no te conocen y lo lleves a los pies de Cristo. No quisiéramos que se pierdan, Señor. Nos duele el corazón pensar que pueden estar caminando rumbo al infierno. Padre, extiende tu gracia, extiende tus manos horadadas, Señor Jesucristo, para darles esa paz que proclamaste a los discípulos ese día cuando estaban temerosos. Por favor, Señor, acuérdate de que somos solamente polvo. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.